Biblioteca, como cada jueves, José Luis Sánchez nos recomienda un libro. Hola José, ¿qué tal estás? Buenísimos días. Hola, buenos días Miguel. Y muchísimas gracias de verdad por atendernos, por acompañarnos y por recomendarnos un libro sobre todo, que ya tienes entre tus manos. Y si no te importa, ¿nos lees un fragmento para empezar? Venga, pues os voy a leer un fragmentito que compone hoy el prólogo y el primer capítulo. Pues ¿De acuerdo? Te escuchamos. Venga. Prólogo. Diario de Alicia Berenson, 14 de julio. No sé por qué escribo esto. No, eso no es verdad. A lo mejor sí lo sé. Lo que pasa es que no quiero admitirlo ni ante mí misma. Ni siquiera sé qué nombre dar a esto que estoy escribiendo. Llamarlo diario me resulta un tanto pretencioso. No es que tenga nada que contar. Ana Frank sí que llevaba un diario, pero no alguien como yo. Llamarlo acta hace que suene demasiado oficial, en cierto sentido, como si tuviera que escribir algo todos los días y no quiero hacerlo. Si se convierte en una obligación, lo dejaré. Tal vez no lo llame de ninguna manera. Será un algo sin nombre que escribo de vez en cuando. Eso me gusta más. En cuanto le pones nombre a una cosa, te impide verla en su totalidad o ver por qué es importante. Te centras en la palabra, que en realidad es la parte más minúscula, como la punta de un iceberg. Nunca me he sentido muy cómoda con las palabras. Siempre pienso en imágenes, me expreso con imágenes, así que jamás habría empezado a escribir esto de no ser por Gabriel. Últimamente he estado algo deprimida por una serie de cosas. Creía que estaba consiguiendo ocultarlo, pero él se ha dado cuenta. Por supuesto que sí, se da cuenta de todo. Me preguntó cómo iba el cuadro y le contesté que no iba. Entonces me sirvió una copa de vino, yo me senté a la mesa de la cocina y él se puso a guisar. Me gusta mirar a Gabriel mientras se mueve por la cocina. Es un cocinero gentil, elegante, grácil, ordenado, al contrario que yo, que solo organizo desastres. Cuéntame qué te pasa, dijo. No hay nada que contar, es solo que a veces se me atasca la cabeza, me siento como si intentara avanzar por un barrizal. ¿Por qué no pruebas a escribir las cosas? Al llevar una especie de registro, quizá eso te ayude. Sí, supongo que sí, lo intentaré. No te limites a decirlo, cariño, hazlo. Que sí. Siguió pinchándome, pero yo no hacía nada de nada, y entonces, unos días después, me regaló este pequeño cuaderno para que escribiera en él. Tiene las tapas de cuero negro y unas páginas blancas y gruesas, todas por llenar. He pasado la mano por la primera y he sentido su suavidad. Luego he sacado punta al lápiz y me he puesto a ello. Y él tenía razón, por supuesto. Ya me encuentro mejor. Poner esto por escrito me genera una sensación de liberación, una válvula de escape, un espacio para expresarme. Es un poco como una terapia, supongo. Gabriel no lo ha dicho, pero me doy cuenta de que está preocupado por mí. Si tengo que ser sincera, y más vale que lo sea, el verdadero motivo por el que ha cedido a escribir este diario ha sido tranquilizarlo, demostrarle que estoy bien. No soporto pensar que le preocupo. No quiero darle ningún disgusto, ni causarle tristeza, ni provocarle dolor. Nunca. Amo muchísimo a Gabriel. Es sin lugar a dudas el amor de mi vida. Lo quiero de una forma tan completa, tan absoluta, que a veces ese sentimiento amenaza con superarme. A veces creo... No escribiré sobre eso. Esto tiene que ser un registro alegre de ideas e imágenes que me inspiren artísticamente y cosas que tengan un impacto creativo sobre mí. Solo voy a escribir pensamientos positivos, felices, normales. No se permiten pensamientos de loca. Capítulo 1. Alicia Berenson tenía 33 años cuando mató a su marido. Llevaban 7 años casados. Ambos eran artistas. Alicia era pintora y Gabriel un fotógrafo de moda muy conocido. Él tenía un estilo característico. Fotografiaba a mujeres medio anoréxicas y medio desnudas desde ángulos extraños y nada favorecedores. Desde su muerte, el precio de sus fotografías ha aumentado astronómicamente. A mí, su obra me parece ingeniosa pero insustancial, para ser sincero. Carece por completo de la calidad visceral del mejor trabajo de Alicia. Desde luego, no entiendo lo suficiente de arte para decir si Alicia Berenson superará la prueba del tiempo como pintora. Su talento siempre quedará ensombrecido por su leyenda negra,
así que es difícil mostrarse objetivo. Y bien podrías acusarme de no ser imparcial. Lo único que puedo ofrecerte es mi opinión por si sirve de algo, y para mí Alicia es una especie de genio. Más allá de su habilidad técnica, sus cuadros poseen una capacidad asombrosa para atrapar tu atención, casi como si la agarraran de la garganta y mantenerla atenazada. Gabriel Berenson fue asesinado hace 6 años. Tenía 44. Lo mataron un 25 de agosto. Fue un verano de un calor excepcional, tal vez lo recuerdes, con algunas de las temperaturas más altas jamás registradas. El día en que murió fue el más caluroso del año. Su último día de vida, Gabriel se levantó temprano. Un coche fue a recogerlo a las 5:15 de la mañana a la casa que compartía con Alicia en el noroeste de Londres, junto al gran parque de Hampstead Heath, y lo llevó a una sesión fotográfica en Shoreditch. Pasó el día fotografiando a modelos en una azotea para Vogue. No se sabe mucho acerca de los movimientos de Alicia. Tenía próxima una exposición e iba algo retrasada con el trabajo. Es probable que pasara el día pintando en el cenador que tenían al fondo del jardín y que ella había reconvertido en un estudio hacía poco. Al final, la sesión de Gabriel se alargó y no lo llevaron de vuelta a casa hasta las 11 de la noche. Media hora después, su vecina Barbie Hellman oyó varios disparos. Barbie llamó a la policía y desde la comisaría de Haverstock Hill enviaron un coche a las 23:35. Llegó a casa de los Berenson en poco menos de 3 minutos. La puerta de entrada estaba abierta. La casa se encontraba sumida en una oscuridad total. Ninguno de los interruptores de la luz funcionaba. Los agentes avanzaron por el pasillo y llegaron al salón. Iluminaron la habitación con sus linternas, de modo que la vieron con haces intermitentes y descubrieron a Alicia junto a la chimenea. Su vestido blanco relucía con un brillo fantasmagórico a la débil luz. No parecía advertir la presencia de la policía. Estaba inmovilizada, paralizada, una estatua esculpida en hielo con una extraña expresión de espanto en el rostro, como si se enfrentara a un terror oculto. En el suelo había un arma. Junto a ella, en la penumbra, estaba sentado Gabriel, inmóvil, atado a una silla con un alambre que le rodeaba los tobillos y las muñecas. Al principio, los agentes creyeron que estaba vivo. La cabeza le caía un poco ladeada, como si estuviera inconsciente, pero entonces la luz de una linterna reveló que había recibido varios disparos en la cara. Sus apuestos rasgos habían desaparecido para siempre y no habían dejado más que un amasijo calcinado, ennegrecido y sanguinolento. La pared de detrás había quedado rociada de fragmentos de cráneo, cerebro, pelos y sangre. Había sangre por todas partes, salpicaba las paredes, corría por el suelo en oscuros regueros que seguían las vetas de los tablones de madera. Los agentes dieron por hecho que era sangre de Gabriel, pero había demasiada. Y entonces algo destelló a la luz de la linterna. Un cuchillo en el suelo, a los pies de Alicia. Otro haz de luz mostró la sangre que manchaba su vestido blanco. Un agente le tomó las manos y se las levantó para iluminarlas. Tenía cortes profundos que le cruzaban en las venas en las muñecas, cortes recientes que sangraban copiosamente. Alicia se resistió a los esfuerzos por salvarle la vida. Hicieron falta 3 agentes para dominarla. La llevaron al Royal Free Hospital, que estaba a solo unos minutos de allí. Por el camino sufrió un colapso y quedó inconsciente. Había perdido mucha sangre, pero sobrevivió. Al día siguiente, despertó en la cama de una habitación individual del hospital, donde la policía la interrogó en presencia de su abogado. Ella guardó silencio durante toda la entrevista. Tenía los labios pálidos, exangües. Se estremecían de vez en cuando, pero no formaban palabras, no emitían sonidos. La mujer no respondió a ninguna pregunta. No podía hablar. No quería. Ni siquiera dijo nada cuando la acusaron del asesinato de Gabriel. Tampoco habló cuando la detuvieron. No quiso negar ni confesar su culpabilidad. Alicia no volvió a hablar. Su silencio perpetuo hizo que esta historia pasara de ser una tragedia familiar corriente a convertirse en algo mucho más grandioso. Un misterio. Un enigma que copó titulares y cautivó la imaginación del público durante los meses siguientes.
Alicia no hablaba, pero sí ofreció una declaración, un cuadro. Lo comenzó cuando le dieron el alta del hospital y le impusieron arresto domiciliario antes del juicio. Según la enfermera psiquiátrica designada por el tribunal, Alicia apenas comía y dormía. Lo único que hacía era pintar. Normalmente trabajaba semanas, meses incluso, antes de embarcarse en un cuadro nuevo. Realizaba innumerables bocetos, organizaba y reorganizaba la composición, experimentaba con el color y con la forma. Una larga gestación seguida de un parto prolongado mientras aplicaba cada pincelada con meticulosidad. Esta vez, sin embargo, alteró de manera drástica su proceso creativo y terminó el cuadro pocos días después del asesinato de su marido. En opinión de la mayoría de la gente, aquello bastaba para condenarla. Su inmediato regreso al estudio después de la muerte de Gabriel delataba una insensibilidad extraordinaria, la monstruosa falta de remordimientos de una asesina a sangre fría. Es posible, pero no olvidemos que aunque Alicia Berenson quizá fuera una asesina, también era una artista. Al menos para mí, tiene todo el sentido del mundo que recurriera a sus pinceles y sus pinturas para expresar sobre un lienzo las complicadas emociones que sentía. No me parece extraño que por una vez su pintura fluyera con tanta facilidad, si es que el duelo puede considerarse algo fácil. El cuadro era un autorretrato. Lo tituló en la esquina inferior izquierda de la tela con letras griegas de color azul claro. Una sola palabra: Alcestis. ¿Qué nos has leído, José? Bueno, os he leído el comienzo de una obra literaria con una trama bastante complicada, pero que te atrapa desde la primera página. La obra se titula La paciente silenciosa y el autor es un autor, Alex Michaelides, que es un escritor chipriota, ¿no? Y bueno, esta novela ha cosechado un rotundo éxito en los países anglosajones primero y también en los países de habla hispana, ¿no? Es una novela que nos sorprende desde el primer momento, ¿no? Aunque, bueno, habéis visto cómo se comienza la trama. Hay un asesinato del marido de esta pintora. Todo indica que es ella la que ha dado muerte a su marido, pero ella no se expresa con palabras, no vuelve a pronunciar una palabra, tan solo deja este cuadro, ¿no?, antes de ser ingresada en una clínica. Entonces, Alcestis, digamos, para el público que nos está oyendo, es la heroína de un mito griego y es la protagonista de una triste historia de amor, ¿no?, de esta mitología griega. Alcestis era la hija más hermosa del rey de Feras, que se llamaba Admeto, ¿no? Le piden la mano a este hombre, le piden la mano de su hija, y entonces el padre de Alcestis le dice al pretendiente que solo le daría la mano de su hija si lograba llegar a su corte, en un carro tirado por leones y por jabalíes, ¿no? Entonces el enamorado pues pide la ayuda a otros dioses y con la ayuda de Apolo es capaz de cumplir lo que le pedía el padre de Alcestis, ¿no? Lo que pasa que Apolo a cambio de ese favor que le ha hecho, le pide su propia vida. Ay, imagínate el asunto, ¿no? Pero Apolo le dice, bueno, tu propia vida o la de alguien que pueda ofrecerla por ti. Entonces, este hombre, enamoradísimo de Alcestis, pues se lo pide separadamente a su padre y a su madre, que ya son ancianos, y les dice que hagan este sacrificio por él, ¿no? Pero se lo niegan. Entonces, y aquí viene el giro de esta historia mitológica, es la propia Alcestis, también enamoradísima ya de su prometido, es
ella misma la que se ofrece para salvar a su enamorado, ¿no? Y entonces muere, es ella la que muere. Pero poco tiempo después, este hombre, enamoradísimo y que se ha quedado viudo antes de casarse, por decirlo así, recibe en su casa a Hércules y le cuenta lo ocurrido. Y Hércules, conmovido por esta historia, baja al Hades y trae de nuevo a la vida a Alcestis, la enamorada. Bueno, digamos, es el mito de Alcestis, que, como recuerdas, es el título que la protagonista ha puesto a la obra que acaba de pintar y que todo indica que va a ser su única declaración en este caso, ¿no? Bueno, pues así va transcurriendo la historia. El siguiente capítulo se ocurre 6 años después de aquella noche. Alicia continúa ingresada en una clínica en Londres y tal, y aparece un personaje que también se va a convertir en crucial en la novela, que es Theo Faber, que es un psicoterapeuta que también tiene problemas en su matrimonio, que ha seguido desde el principio el caso de Alicia y que está convencido de poder ayudarla para que vuelva a hablar, ¿no? Entonces, este hombre también resulta un personaje un tanto desequilibrado, ¿no? Pero bueno, está obsesionado por investigar este horrible el horrible crimen que acontece en casa de Alicia y quiere averiguar qué fue lo que pudo llevarla a asesinar tan fríamente a su marido. Entonces, bueno, este detective nos va a ir, psiquiatra o psicólogo nos va a ir serpenteando por diferentes historias en una trama ciertamente complicada, ¿no? Con personajes sencillos, pero de cada uno de ellos iremos obteniendo alguna información para ir formulándonos como lectores diferente tipo de conjeturas y de dudas. Entonces, bueno, la cuestión es que el final es uno de los giros más impactantes y más alucinantes de las novelas que he leído últimamente, ¿no? Os va a dejar, al que se atreva con esta novela, os va a dejar con la boca abierta y sin habla, como le ocurre a La paciente silenciosa. Por eso la recomiendo hoy, la traigo aquí, aparte de que se hace casi adictiva, ¿no? Porque nos hace pasar de un capítulo a otro sin apenas poder respirar. Queremos conocer, saber cada vez más. Entonces, bueno, pues ha sido la novela que he elegido en esta ocasión y que ya está a disposición. Sí, recuérdanos, por favor, el título, que es muy silencioso, además, ¿no? La paciente silenciosa, de Alex Michaelides, en una edición de novela negra, Alfaguara. Y pues aquí está. Pues por ahí iremos a tomar la prestada. José, muchísimas gracias como siempre, cuídate mucho, que tengas una feliz semana. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere. Pues muchísimas gracias. Venga, hasta el próximo jueves. Adiós, Miguel.